Bueno, em, esto es un poco lo que vimos al principio de año, para aquellos que no estuvieron. Yo les decía que íbamos a tener la página de Facebook donde les voy a estar poniendo cosas y bueno, más o menos he cumplido, aunque con algunas variantes este año, pero tienen información en Facebook. Lo que hemos visto, quiero que recuerden que está todo en base a una norma que hoy ya no tiene, sigue teniendo aplicación, pero hoy las normas de cálculo son de estructura, se basan en la teoría de rotura y nosotros lo que estamos viendo es la teoría de la elasticidad y está hecha en base a este reglamento que es el de julio del 2005. En base a esto, con algunas pequeñas variantes que las hago simplificadas para ustedes, les estoy explicando cómo calcular metálica. Ya vimos pulones, ya vimos soldaduras, que es lo que hemos visto hasta acá de cálculo de metálica. También charlamos en base al CIRSOC, el tipo de cargas que actúan sobre una estructura. Las principales son, por lo menos en nuestra zona, viento y nieve. Y, y tal vez algo de sismo si cruzamos el puente en la zona de Neuquén. Lo que vimos ahora fue un repaso de nociones de vínculos, de reacciones, de vigas isostáticas, cómo calcular los diagramas de corte, momento, ¿sí? Todas esas cosas fueron eh, ejemplos de repaso que vimos, que bueno, son todos estos grafiquitos que hicimos, y ya que está, les comento que recibí varios prácticos. Los voy a tratar voy a ver si en esta semana recibo más, así ya los imprimo todos y se los voy a corregir uno por uno porque he visto que algunos no los están haciendo del todo bien. Entonces les quiero corregir en qué se equivocan para mandárselos y que tengan en cuenta. Porque les vuelvo a repetir, esto es fundamental. Calcular las reacciones, calcular eh, el diagrama de corte y el diagrama de momento es necesario para poder saber bien cuál es el corte máximo y cuál es el momento máximo. Que acá lo ven, donde el diagrama corta, el de corte corta la viga, siempre tenemos el momento máximo. El diagrama corta la viga, tenemos el momento máximo. ¿Sí? En cada lugar donde el diagrama de corte corta la viga, tenemos el momento máximo. Entonces, para eso es que nos sirve el diagrama de corte. Y también podemos saber cuál es el esfuerzo de corte máximo viendo rápidamente el gráfico. Entonces, es fundamental que sepamos, calcular reacciones, corte y momento. Bienvenido, Mirazo. Ya somos unos cuantos. Bien. A ver, el programita este que yo les pasé es para que haga un poco de profesor cuando yo no estoy, porque en clase, lo que les vuelvo a repetir, lo que hacían ustedes era hacer los ejemplos y venían y me consultaban si estaba bien o estaba mal y yo les explicaba. Bueno, un poco el programita me reemplaza a mí cuando yo no puedo estar, así que úsenlo porque esto les ayuda acá, ven cómo se hace, está detallado bien paso a paso cómo se hace el cálculo de cada uno de los esfuerzos en las vigas, ¿sí? Eh, Así que espero que lo puedan aprovechar. Lo que vamos a ver ahora es, y lo que les propongo es que imaginemos que ya son maestros mayores de obra y viene un arquitecto y les dice, ¿qué viga ponemos acá en la entrada del garaje para soportar el techo, la pared, todo lo que va arriba? Eh, si fueran maestros mayores de obra y el arquitecto les pide eso, tendrían que darle una respuesta a ustedes. Y como estamos hoy, directamente estamos al horno, ¿no? Porque no vamos a saber qué decirles, porque hasta acá lo que sabemos es calcular las reacciones, corte y momento, pero nada más que eso. Por eso, ya que estamos, y como imaginar es gratis, vamos a imaginarnos otra situación. Vieron que hay muchos programas ahora de televisión donde muestran cosas y demás. Acá, otra vez, directamente el dueño ya no es un arquitecto. El dueño le dice, mira, quiero hacer una estructura como esa para mi casa, en el living, de madera, con tirantes así.
Capaz que una casa que están construyendo ustedes, como maestros mayores de obra, lo pueden hacer y les pregunta qué sección de madera ponemos. ¿Qué sección de madera le ponemos? Y ustedes van a decir esto. ¿Qué les digo? Y entonces me van a preguntar a mí. ¿Le digo yo o le dicen ustedes qué sección de madera van a poner ahí? Y esto me recuerda a una ex alumna estudiando arquitectura, eh, diseñó una casa terrible y la profe de arquitectura le pregunta cómo va a ser para sostener, esto en la universidad, cómo va a ser para sostener todas esas losas y esa estructura de techo. Y le dice, no sé, yo lo llamo al ingeniero Martín Sáez que me lo calcule, pero espero que ustedes no sean así para resolver una cosa simple como esa, por eso lo que vamos a ver son cómo calcular las vigas. Y lo importante de esto es, y les recuerdo para aquellos que no estuvieron los primeros días de clase, que en construcciones civiles, como técnicos, maestros mayores de obra, no es lo mismo saber algo de, o no saber algo de, de literatura, geografía, historia, lengua, como les pongo ahí, que es lo que se ve generalmente en otro tipo de escuelas, ¿no? En cambio, en maestros mayores de obra es otra cosa. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo les preguntaba cómo se llamaba el río que está en Alemania? Hablamos algo de Jorge Luis Borges. Hablamos de las capitales, ¿se acuerdan? Aquellos que estuvieron, que nos podíamos equivocar. Eh, en cambio, cuando somos maestros mayores de obra, si se equivocan ocurren este tipo de cosas. Por eso la responsabilidad, fíjense que dentro de un año nomás, si dentro de un año terminan maestros mayores de obra, van a tener la responsabilidad de construir cosas. Por eso, uno de los temas importantes y que insisto, nadie es maestro mayor de obra, conmigo por lo menos, si no sabe calcular una viga a flexión, dimensionar una viga o dimensionar una columna. Son los dos puntos fundamentales para decir a prueba metálica. Se los dije al principio, se los repetí varias veces y los digo hoy otra vez. Para ser maestro mayor de obra con estructuras metálicas tienen que saber calcular una viga simple y una columna simple. Es lo mínimo que les puedo pedir. Empezamos. Esto es lo que ya van a tener que volcar ustedes a la carpeta. Lo que vamos a ver ahora es flexión simple, ¿sí? Que es el esfuerzo más común que puede tener una viga. La viga isostática tiene una carga arriba, se deforma, tiene un eje neutro, ¿sí? La sección esa que tenemos ahí a la vista es rectangular, podría ser de madera también, pero en este caso, bueno, me la imagino metálica. Los diagramas ya sabemos cómo son para esa carga. El diagrama de corte tiene esa forma, el diagrama de momento tiene esa, o sea que podríamos haber calculado las reacciones, calculamos el corte, calculamos el momento y ahora hay que dimensionarla. En hormigón armado, no sé si lo vieron y si no lo van a ver, ¿cómo dimensionamos? Bueno, hay una particularidad en el hormigón armado. Toda la parte de arriba es hormigón, es lo que resiste compresión. El hormigón casi no resiste, muy poquitito, resiste tracción. Entonces, abajo es donde ponemos los hierros. ¿Por qué? Porque esto se flexiona así, esta parte se estira, fíjense que esta se estira y esta se acorta. Si se acorta es que hay compresión, si se estira es que hay tracción. Entonces, la parte comprimida la resiste el hormigón y la parte traccionada van a estar las barras de acero. Entonces, fíjense que este momento exterior que está en verde acá es el momento exterior que generan las cargas. Para poder contrarrestar esto y que no se caiga, internamente aparecen estos esfuerzos que generan el momento interior que contrarresta a este que está acá, al exterior. O sea, internamente la sección trabaja con esfuerzos para soportar ese momento y lo iguala. De esa es la manera en que esa viga no se rompe. En el hormigón puede llegar a tener una forma como esta o tal vez rectangular, directamente rectangular acá. Esto que es la curvita esta es porque se dice que empieza a plastificarse el hormigón y uno permite que se deforme un poquito más y llega a eso. Bueno, tal vez lo vean esto en hormigón armado con más detalle, pero en definitiva
Todas estas fuercitas combinadas con esta que está acá generan otro momento, ¿sí? Una fuerza para allá y otra para allá genera este momento que gira así. Contrarresta el exterior, que es este que calculamos nosotros. Eso es lo que ocurre en el hormigón armado. Veamos qué es lo que pasa en el acero. En el acero tenemos una particularidad. Todo esto es el mismo material, ¿sí? Todo esto es el mismo material, o sea, acá hay acero que resiste, acá hay acero que resisten. A diferencia del hormigón, que se fisuraba y comenzaba a trabajar el acero. Al fisurarse el hormigón, porque no soporta la tracción, comienza a trabajar el acero. Pero en este caso, es todo el mismo material, entonces las tensiones tienen esta forma así, que esto ya lo tienen que haber visto, no conmigo, en algún otro resistencia a materiales o en alguna otra materia. Esto ya lo vieron ustedes, así que por ahí es un poco de repaso de decirles, bueno, cuando yo le aplico un momento exterior a una sección como esta de metal, las deformaciones tienen esta forma y las tensiones internas también tienen esta forma, ¿sí? Va desde la tensión máxima que se da acá arriba de compresión a la tensión máxima que se da acá abajo de tracción. Como todo es el mismo material, el acero F24 que nosotros usamos, tiene esta forma el diagrama del acero. ¿Y por qué decimos que tiene esta forma? Porque estamos trabajando en la zona de elasticidad. Esto ya se los había explicado. Nosotros vamos a estar trabajando con tensiones dentro de la zona de elasticidad. Este valor de acá era 2000, no sé si se acuerdan, 2000 kilos por centímetro cuadrado. Nosotros estábamos trabajando un poquito más abajo porque le aplicamos el coeficiente de seguridad y dijimos redondeamos en 1500 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros estamos trabajando en la zona de elasticidad donde se da la ley de Hooke, habíamos dicho que era donde tenemos el módulo de elasticidad que nos da la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esa recta es el módulo de elasticidad que nos da 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que ya dijimos que nos permite calcular deformaciones, porque con esto podemos saber para determinada tensión cuánto es lo que se deformó. Esta línea son deformaciones y esta línea son las detenciones. ¿Sí? Bueno, esto un poco para recordarles entonces, como estamos en la zona de elasticidad, los diagramas necesariamente tienen esta forma que tenemos ahí. Les vuelvo a repetir, todas estas cositas que yo estoy explicando acá así y demás, van a tener que tenerlas en la carpeta, van a tener el video para poder pasarlas con tranquilidad. Fíjense qué es lo que ocurre. Como los diagramas tienen esta forma, si imaginamos, por ejemplo, que tengo esta viga empotrada acá, ¿sí? A una longitud L, o el momento que se genera exterior, ¿qué va a ser? P por L. P por L. Tiene que ser equilibrado por estas fuerzas de tracción y de compresión. Ahora, como esto se deforma así, esta parte se estira y esta se comprime, o sea, ahora, a diferencia del otro, que en este diagrama con los momentos así yo tengo compresión arriba, tracción abajo. Bueno, acá voy a tener al revés, tracción acá y compresión abajo, pero el diagrama es similar. ¿Qué es lo que ocurre? Internamente se generan todas estas fuercitas que van haciendo con esta de acá van generando momentos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que la suma de todos estos momentos logra equilibrar el momento exterior. A ese lo llamamos el momento interior. ¿Sí? Creo que esto se entiende. O sea, todas estas tensiones que están acá generan fuercitas que con su brazo de palanca sobre el eje neutro, en el eje neutro es justo donde no hay tensión, porque es donde pasa de tracción a compresión, o de compresión a tracción, acá. Entonces, cada una de estas fuercitas con su brazo de palanca genera un momento. La sumatoria de todos esos momentos es lo que hace que equilibre al momento exterior. Internamente eso es lo que ocurre. Si quieren hacerme preguntas, aprovechen. Si tienen dudas sobre esto, creo que esto son cosas que deben de haber visto ustedes. Por ahí es parte de un repaso, pero van a ver a qué es lo que vamos a llegar. Lo importante de esto es que estamos siempre dentro de las tensiones de elasticidad, ¿sí? El momento exterior es P por L es el momento exterior, y el momento interior es lo que vamos a tratar de estudiar cómo se genera y cuánto vale para poder después, en función de eso, dimensionar una viga. Entonces, vamos a hacer una serie de desarrollos de matemática ahora para poder llegar a comprender cómo se calcula la viga. Los pasos que vamos a ir haciendo son todos pasajes de término y reemplazos, cosas que si prestan atención lo van a entender, más allá que eso no les pido. Entonces, el momento exterior es P por L, eso ya lo vimos, ¿sí?
en este caso, es ese valor. Y el momento resistente interior es la sumatoria de todas esas fuerzas con su brazo de palanca. F1 por I1, F2 por I2, F3 por I3, FI por I, un montón. No me importa cuántas, son un montón. ¿Sí? O sea, esta fuerza con su brazo de palanca, esta fuerza con su brazo de palanca, esta fuerza con su brazo de palanca, y así hasta llegar hasta el eje neutro donde hay una fuerza muy chiquitita, FI, ¿sí? Ya la última que puedo tomar con su brazo de palanca. La sumatoria de estas fuerzas más las que se generan acá abajo de igual manera, ¿sí? Son las que me contrarrestan este momento. Y esto se escribe así, F1 por I1, F2 por I2. ¿Cómo se escribe? Se escribe con esto, este signo significa sumatoria. La sumatoria, desde menos I hasta más I, estoy sumando todas las fuerzas con su brazo de palanca hasta allá arriba. Desde menos I hasta más I, todas las fuerzas que las denomino FI por I sub I. Hasta acá se entiende, ¿sí? O sea, el momento interior es la sumatoria desde menos I, desde acá abajo hasta acá arriba, que es más I, DFI por I sub I. ¿Sí? Hasta acá esto se entiende, no hay ninguna Pero, complicación en esto. Sí, todo eso se resume después, ¿no? En la sumatoria de momentos. No es que es que te la queda suma, así un chorizo. por eso, este chorizo que está acá se resume de esta manera. Es la forma de escribirlo matemáticamente. Es decir, bueno, en vez de escribir toda esta sumatoria, digo, bueno, se la suma y ahora van a ver otra variante de esto, ¿no? Desde menos I hasta más I, la sumatoria de todas estas forcitas se escribe de esta manera, ¿sí? Es un resumen de esto, es un resumen de esto que está acá. Es otra forma de escribirlo más simple que andar escribiendo cada uno de esos numeritos. ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir adelante. Y acá les pido que pongan un poquito de imaginación, ¿sí? Imaginando qué es lo que ocurre, vamos a poder salir adelante. Denme un segundo que saco mi perro molesto que me está jorobando, quiere salir afuera. Bueno, estamos. Profe, Sí, una pregunta. En lo anterior, en la cuenta anterior, ¿podría decirse que toda la suma de F sería FI por toda la suma de I? Que no, sería sub I, no, ¿no? son los productos F por I, F por I, F por I. No, porque no es toda la suma de F por la suma de los I, porque no te daría lo mismo. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Es cada uno de su F por su I. O sea, cada uno de los momentitos. Cada fuerza genera un momentito. Bueno, esa es la suma de los momentos. ¿Sí? Porque si yo hago toda la fuerza por la suma de toda la fuerza por la suma de todos los I, no va a ser lo mismo. Ok. Bueno, Gracias. eh, bueno, les decía que pongamos imaginación por lo siguiente. Miren, ahora lo que vamos a hacer es tomar una partecita del material este acá de la viga, ¿sí? Vemos este rectangulito chiquitito. Esto va a generar una fuerza. Ese espacio que está en color va a generar una fuerza, ¿sí? Que va a ser la fuerza FI. Pero justo en coincidencia con esa fuerza tenemos una tensión I. Una tensión I. Fíjense que la altura de este rectángulo que yo estoy haciendo, este rectángulo ¿cuánto vale? Vale B por esta altura. Esta altura la llamamos DI. DI es en análisis matemático, que lo tendrían que estar viendo este año, lamentablemente, porque lo tendrían que haber visto en cuarto y lo cambiaron ahora, no sé por qué lo ven en quinto, porque para poder comprender rápidamente esto, ustedes tendrían que haber visto análisis matemático en cuarto, pero supongo que lo estarán viendo ahora. Entonces, esto es lo que llamamos diferencial I. Un diferencial es algo muy chiquitito. Y acá es donde yo les digo, tengan imaginación. ¿Qué es un diferencial I? Es una altura muy chiquitita. Si se imaginan esta altura de la viga, fíjense que la viga tiene una altura h total, ¿no? Imagínense un diferencial I, una cosa lo más finito que se puedan imaginar. Y yo les digo, bueno, ahora que se imaginaron ese diferencial I, tomen la mitad de ese. Y imagínense ese pedacito, esa altura chiquitita, más chiquita todavía. Y si se imaginaron esa, ahora tomen otra vez la mitad de esa.
Y así sucesivamente, la mitad de 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 la mitad, hasta el infinito, lo más chiquitito que se puedan imaginar. Eso es un diferencial I. Es algo que uno se imagina como la partecita más chiquitita que puedo llegar a encontrar acá de esta altura. Eso es el diferencial I, que me permite después, con procesos matemáticos, hacer otro cálculo, que ahora lo vamos a ver. No te puedo creer que nos queda poco tiempo. Nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, analicemos qué es lo que ocurre. Esta superficie tiene un ancho B y una altura diferencial I. En coincidencia con esa superficie, tengo una tensión que la puedo llamar tensión I. Para esa tensión I tengo la fuerza I. Acá arriba, ¿qué es lo que tengo? La tensión máxima. Entonces, la fuercita esta tiene su brazo de palanca. Y la tensión máxima tiene su brazo de palanca que lo podemos llamar el IM, el I máximo, ¿sí? Entonces, esto genera un momento con su fuerza y su I. Fi por I es la suma, es el momento que nosotros estábamos analizando. Y en coincidencia tenemos que la tensión máxima tiene también su brazo de palanca máximo, ¿sí? Esto es simplemente entender este dibujito. Y entender de que esto es algo tan chiquitito que me puedo imaginar siempre algo mucho más chico todavía. Entonces teníamos que el momento era entre menos I y más I, ¿se acuerdan? Ahora sería entre menos H sobre 2 y H sobre 2, la sumatoria de Fi por I sub I. O sea, acá ¿qué es lo que hice? Reemplacé menos I y más I que teníamos antes, lo reemplacé por menos H sobre 2 y H sobre 2, que es la altura de la viga. Fíjense además que sabemos que tensión es fuerza sobre superficie, o sea que yo puedo calcular la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza va a valer tensión por superficie. ¿Por qué? Porque paso la superficie multiplicando. O sea, hasta acá es entendible, no hice nada, ninguna cosa rara, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre. Yo puedo decir que la superficie, ¿cuánto vale? B por DI. Esta es la superficie que yo estoy analizando. Vale B por DI. Entonces, la fuerza va a ser la tensión I por la superficie. La fuerza es, si decimos fuerza es tensión por superficie, la superficie es toda esta, y yo tengo la tensión esta. Entonces, la tensión I por la superficie, y la superficie es B por DI. O sea que volví a hacer nada raro, simplemente reemplacé la tensión por la tensión I, y la superficie por la superficie que le corresponde, que es B por DI. Así calculé cuánto vale Fi, cuánto vale esta fuerza. Tampoco hice nada raro, ¿sí? Se entiende perfectamente. Espero. Esto es lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque reemplacé lo anterior, ¿no? O sea, tengo la sumatoria entre menos h sobre 2 y h sobre 2 y reemplazo la fuerza. La fuerza es sigma i por b, por i sub i, por di, perdón, y por el brazo de palanca. O sea, esto es la fuerza. La tensión por la superficie, esta es la fuerza. La reemplacé. Tampoco hice nada extraño. Bueno, ahora sí, esto es algo que debería saber de matemática. Esta sumatoria la puedo reemplazar con lo que llamamos una integral. Este signo significa integral. La integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de esto de acá que dijimos que era la fuerza y el i sub i. ¿Sí? Acuérdense que el momento era la sumatoria de las fuerzas i sobre i sub i. Estamos tratando de calcular esto y llegamos a esta conclusión. Reemplazamos la sumatoria por lo que se denomina una integral. La integral de entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de la fuerza por i. Y la fuerza tiene esta forma, sigma i por b por di. Lo vamos a escribir un poquito más lindo ahora. Lo acomodamos porque sacamos el diferencial afuera. Fue lo único que hice, ¿sí? Este diferencial lo pasé para acá, para que quede esto más bonito escrito, digamos. Porque matemáticamente una integral es una serie de variables, en este caso la altura i, constantes y diferencial i. Esto es la forma de escribir realmente una integral, ¿sí? Pero bueno, no importa. Lo importante de esto es que yo reemplacé la sumatoria por una integral, tengo la tensión i por b, por i y por di. Lo único que hice fue reacomodar esto de acá, que es
la sumatoria de los momentos, FI por I. Hasta ahí estamos. La duda es cómo calculamos esta tensión. Y esa tensión, a ver si se ve acá, la calculamos de esta manera. Acuérdense, esto puede ser regla de 3 simple, o no sé, creo que era el teorema de Pascal, también creo que hablaba de esto, ya no me acuerdo. Pero a ver, esta tensión es a esta altura, como esta altura es a esta, es una relación de triángulos. Esta altura es a I máximo, como esta altura es a I1. O sea, sigma I es a I1 como sigma máximo es a I máximo. Esto supongo que se acordarán, en algún momento lo deben de haber hecho, es una proporcionalidad entre triángulos, ¿sí? Bueno, esto nos va a permitir calcular esta tensión I. Fíjense que lo que vamos a hacer entonces es reemplazar la tensión I calculada de esa manera. Lo vuelvo a escribir acá para que les quede clarito entonces. La tensión máxima es a I máximo, la tensión máxima es a I máximo, como esta tensión I, que es la que quiero calcular acá, es a I sub I. Y la tensión I sub I es a I sub I. A ver, es un trabalengua esto, ya sé, es una cosa rara, pero no hay nada del otro mundo, es todo muy simple. Es proporcional entre barras, entre estas distancias y estas alturas, como hay proporcionalidad por esta recta, puedo plantear esto. Entonces de acá puedo calcular I sub I. ¿Por qué? Porque paso esto multiplicando y me queda la tensión máxima por I sub I dividido el I máximo. Y entonces esto es lo que puedo reemplazar acá. ¿Sí? Acordarme de esto de memoria es difícil, es un poco ir razonando estos procesos que hasta acá no hice ninguna cosa rara, ¿sí? Simplemente voy tratando de reemplazar. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a reemplazar eso por lo que vimos recién, que es la tensión máxima por I sub I sobre IM. Si lo reemplazo me queda de esta manera, IM por I sub I dividido IM, que es esto que está acá, por B, lo puse acá arriba porque me lo había olvidado, por B, pasa acá, el I sub I que está acá y diferencial I que está acá. O sea, nada raro del otro mundo, simplemente reemplacé este valor, lo reemplacé por esto. ¿Sí? Seguimos adelante. Todo este choclo, bueno, esto reemplacé el B que me había quedado acá, lo reemplazamos para que quede más ordenadito. Y entonces me queda, fíjense que es sigma por I sub I, acá apareció el B bien escrito, el IM y el diferencial I. Fíjense que tengo I sub I y I sub I. Una papa por una papa es una papa al cuadrado. ¿Sí? O sea que puedo reemplazarlo. Y me queda esto que está acá, que es lo mismo. Ahora aparece el I al cuadrado y diferencial I. Lo único que hice fue acomodar esto reemplazando el I por I cuadrado. Tampoco hice nada del otro mundo y esto lo deben de entender porque son cosas de matemática que han visto y saben hacer. ¿Sí? Sigo adelante. Sigo adelante. No se pierdan que lo que estoy calculando es FI por I sub I, que es el momento interior. Lo único que estoy haciendo son reemplazos válidos matemáticamente. Esto, lo que estábamos calculando era el momento que está generando esta sección de acá chiquitita diferencial. La forma entonces es esta de calcularlo con una integral que tiene este formato. Estos números, esta variable I, porque I varía desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2, quedó un I cuadrado ahora, diferencial I. Y matemáticamente, bueno, tenemos, ya me había olvidado, esto es la tensión máxima que nosotros, para el acero que nosotros estamos usando esto es un valor, un número, una cantidad, no es variable, es un valor que nosotros usamos, que es 1500 para, habíamos dicho que íbamos a usar siempre 1500 kilos por centímetro cuadrado para el F24. Después está el B también se mantiene constante, es el ancho de la sección, ¿sí? Es el ancho de la sección, no varía a lo largo de toda la altura de la viga, no varía el ancho de la sección. Y fíjense que IM tampoco varía, también es un número, es una constante, es un valor. ¿Por qué? Porque es la altura sobre 2 de la sección. Y todas estas cosas tienen algo en común, son cantidades, son números, son valores, no son variables. Entonces, en las integrales, estas cosas, como son constantes, se pueden sacar afuera. Entonces, otra forma de escribir más limpia la ecuación esta es que el momento exterior es estos valores, que ya sabemos que son,
integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de i al cuadrado diferencial i. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Esto lo resolvemos en función de saber análisis matemático, que espero que se los explique en este año bien. Entonces, vamos a tratar de calcular esto. Tengamos en cuenta, bueno, me alegro que hayan vuelto. Nos queda muy poquitito y ya terminamos. Acá lo que esto se lo comento, se los van a enseñar seguramente en análisis matemático este año, o ya se los explicaron, no lo sé. Pero les digo que esto es así. La integral de 1, en este caso estamos, la variable es i, la integral de una constante es esa constante por la variable. O sea, si la variable es i, la integral de 1 es 1 por i. Si tenemos i solo, la integral de i es i al cuadrado sobre 2. O sea, se le suma un valor al exponente, porque el exponente de i es 1, se le suma 1 y ese mismo exponente baja abajo. Entonces, la integral de i es i al cuadrado dividido 2. Y la integral de i, es i cuadrado dividido 2. Y la integral de i cuadrado, que es lo que tenemos nosotros acá, la integral de i cuadrado es i al cubo dividido 3. O sea, al 2 le sumé 1 y este 3 pasa dividiendo. La integral, esto se lo van a explicar en matemática, no se lo voy a explicar yo, la integral de i cuadrado es i al cubo dividido 3. Es una forma de resolver esto que está acá. Entonces, al reemplazar esta integral, lo que hacemos es, estos valores que ya los teníamos, y lo único que hice fue reemplazar la integral por su valor. En vez de i cuadrado queda i cubo dividido 3 y se pone así, entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Y la forma de resolver esto es reemplazar esos valores de esta manera. Primero lo reemplazo en el valor positivo y le resto el reemplazo en el valor negativo. Entonces, fíjense, esto que está acá me queda casi, abro paréntesis y reemplazo el i por h sobre 2. Queda h sobre 2, que está al cubo, dividido 3, dividido 3. Menos el otro reemplazo, que es menos h sobre 2. O sea que dejo menos h sobre 2 al cubo dividido 3. Fíjense que si yo lo elevo esto primero al cuadrado, me queda menos por menos más. Al volver a elevarlo otra vez para llegar a 3, me queda todo esto negativo. Pero esto negativo con este negativo se me hace más. O sea que me quedaría esto más esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me queda h al cubo es este que está acá. El 2 al cubo. El 2 al cubo. Estar dividiendo acá es lo mismo que esté dividiendo abajo. ¿Sí? Esto es matemáticamente, no se los voy a explicar, pero ya lo deberían saber. El 2s es como si estuviera abajo. Entonces nos queda h al cubo, 2 al cubo, por 3, por 3. Con este menos se hacía más, por eso queda el signo más. Y vuelvo a quedar h al cubo, el 2 al cubo, y por 3. Esto es una papa y esta es otra papa. Una papa más otra papa me da 2 papas. Más fácil no se los puedo explicar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda escrito. Al sumar las papas esas, nos queda esto que está acá y nos queda una papa, 2 papas. 2 papas. ¿Se ve la papa acá? Esta papa es esta. Sí. Entonces nos queda 2 veces esto. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final y entonces nos queda así, miren. Esto es lo que decíamos, estas son las papas. Y 2. Si yo resuelvo esto me queda este 2 con este cubo me queda 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4, 3 por 4 es 12. O sea que la forma de escribirlo esto sería la tensión máxima por B por H cubo por dividido IM dividido 12.
alguno que se anime a hablar por micrófono si recuerda qué es esto. Capaz que si se los digo yo, capaz que se acuerdan. B por H cubo sobre 12. ¿Qué es? Dimensión, profe, de la de hormigón. No, bueno, no me acuerdo. Nosotros le hicimos hormigón, creo. Pero le No, Pero el suena esto dimensionado conocido, ¿no? del área. El área de. no, El no. área sería B por H. La Ah, B por superficie de H. la viga es El, B por H. tendría que ver cuál. Bueno, B por H cubo sobre 12. B por H cubo sobre 12. ¿Lo han usado? Miren, para una sección, la superficie es B por H. Y el momento de inercia de esta sección, que es la suma de de las secciones por su brazo de palanca, me da el momento de inercia, P por H cubo sobre 12. Es algo que me da idea de la sección, o sea, es un valor constante de una sección. Así como la superficie es B por H, la inercia de esta sección, de este rectángulo, es B por H cubo sobre 12. Seguramente en algún momento les habrán dado una planecita para distintas superficies, distintos momentos de inercia. Entonces llegamos a la conclusión que esto que está acá, el momento exterior, se calcula con la tensión máxima, con la inercia y el brazo de palanca más alto, que es desde el centro desde el eje neutro hasta la fibra más alejada de la sección, que era el I máximo. Entonces, fíjense las vueltas que dimos para llegar a esto. Y entonces, este es el último reemplazo que hacemos y ya vamos terminando. Esto que está acá, la inercia dividido la distancia que hay desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, que es la que mayor tensión tiene, eso le vamos a estar llamando como módulo resistente a flexión. Y lo llamamos así, W. El WX, con respecto al eje X, es el IX, la inercia de la sección sobre el eje X, dividido el IM. Esto es el momento, el módulo resistente a flexión. Entonces, si yo lo reemplazo allá, me queda que el momento es la tensión máxima por el módulo resistente a flexión. Acuérdense que lo que yo quiero calcular es, en definitiva, este valor de acá. ¿Cuánto es lo máximo que está soportando esa fuerza? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser menor que 1500. Porque si supero este valor, si supero los 1500, la viga se rompe por flexión. Entonces, de acá yo puedo calcular, yo sé que el momento es el momento exterior, en definitiva. Puedo calcular la tensión máxima. ¿Por qué? Porque despejo de acá. El momento, paso el W dividiendo, me queda el momento, la tensión máxima es igual al momento dividido el W. ¿Y el momento qué era? Lo calculo con esta fórmula, el P por E. P por L era el momento exterior. O sea que lo puedo reemplazar. Si yo reemplazo ese valor que lo calculo, el módulo resistente que se calcula de esta manera, también lo van a ver en tablas, así como en una tabla ven la sección del perfil, ven la inercia del perfil, también van a estar viendo el módulo resistente a flexión. Entonces, yo conociendo el módulo resistente a flexión y calculando el momento exterior, que ya lo saben hacer de las clases anteriores, puedo calcular la tensión máxima. Y si esa tensión máxima es menor que la tensión admisible, que usamos 1500, la viga está verificada a flexión. En definitiva, ¿cómo calculamos las tensiones de flexión pura en una viga? De esta manera. El momento la tensión es el momento dividido W. El momento es el que generan las cargas actuantes exteriores y el módulo resistente es la inercia dividido esto, que si tenemos que calcularlo, lo calculamos y si no, lo sacamos de tabla. Pero en definitiva, la comparación que vamos a hacer es que la tensión máxima es menor o igual que la tensión admisible. No los voy a volver loco más con esto. Toda esta explicación es para que sepan de dónde sale esta pequeña, a ver, a usted le gusta decir formulita. Esta ecuación me permite calcular la tensión máxima. La tensión máxima es la que yo tengo bueno, quería
Se me desapareció la barra para dibujar. Lo que quería mostrarles es el diagrama de tensiones, ¿sí? La tensión, la fibra más alejada de la sección es la tensión máxima. Yo lo que tengo que hacer es que esa tensión en ese triangulito que nosotros veíamos de tensión, la tensión máxima allá arriba o allá abajo, no tiene que superar los 1500 kilos por centímetro cuadrado para las vigas que vamos a calcular nosotros con un acero F24. ¿Y cómo lo calculo? Miren qué simple que es. El momento, que ya saben calcularlo con las clases anteriores que vimos, y el módulo resistente. El módulo resistente, voy a la tabla, así como saco la sección de la tabla, como puedo sacar la inercia, también voy a tener una liñita donde tengo, el módulo resistente a flexión, ¿sí? Bueno, fíjense, para un perfil C como este, ¿sí? Yo tengo la altura, son los datos que tengo en una planilla, estas planillas ya se las pasé, las tienen en el Drive, ¿sí? Tienen la altura, tienen el ancho, tienen la altura de esta patita, tienen el espesor de esta chapa, y tienen datos geométricos, donde se da el centro de gravedad, ¿sí? La sección, cuánto pesa, y acá tengo JX o IX, la inercia, ¿sí? O sea, yo en tabla puedo saber qué sección tiene, también en tabla puedo saber la inercia, que para una sección rectangular ya sabemos que es V por H cubo sobre 12, pero también puedo saber, miren, acá tienen, ¿dónde? No, pensé que estaba calculada la inercia. Bueno, pero acá tienen también el módulo resistente a flexión en el sentido X, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Es la inercia X dividido el I máximo. Ese es el módulo resistente a flexión si el perfil lo pongo de esta manera. Ahora, si lo acuesto, va a estar trabajando sobre el eje Y. También tengo datos de la inercia y del módulo I, del módulo resistente a flexión en la dirección. Y fíjense que es menor, porque va a resistir menos si lo pongo de lado acostado que si lo pongo paradito. Estando en esta posición, resiste más. Fíjense que, y acuérdense que el módulo resistente va abajo del momento, o sea que cuanto más grande es, más achica la tensión. Entonces, el módulo resistente, voy a la tabla y lo saco. Fíjense entonces qué fácil que es calcular vigas. ¿Cuál es la complicación? Calcular el diagrama de corte y el diagrama de momento. Lo que ya vimos. Por eso es fundamental y por eso es que repetí todas las clases pasadas. Repetí algo que ustedes deberían saber. Todo fue repaso. ¿Por qué? Porque si no saben calcular bien una reacción, si no saben calcular bien un corte, no saben calcular bien un momento, de nada les sirve después aplicar esta formulita que vimos que es tensión igual a momento sobre módulo resistente. Porque si calcularon mal el momento, bueno, todo esto va a estar mal. Por eso es importante saber calcular reacciones, corte y momento, porque después calcular flexión es muy simple. Es aplicar tensión igual a momento dividido módulo resistente. El momento ya lo calcularon y lo único que tienen que venir a la tablita y fijarse cuál es el módulo resistente. Con esto terminamos la parte de flexión. La próxima clase vamos a ver cómo se calcula el corte y alguna cosita más que te es importante conocer en vigas para terminar de saber dimensionar vigas.